Detén todo lo que crees saber sobre la Navidad, y si te demostrara ahora mismo, usando solamente la Biblia, la astronomía y la historia romana, que Jesús nunca nació en diciembre, la historia del día 25 es, en realidad, una adaptación política de una antigua fiesta pagana. Pero la verdad no se ha perdido. Simplemente fue ocultada. En este video, voy a revelarte el cálculo matemático exacto, escondido en las escrituras hebreas, que señala la verdadera fecha de nacimiento del Mesías. Olvida la tradición por un momento. En los próximos minutos vas a descubrir la verdad histórica que permaneció bajo llave durante casi 2000 años. Para encontrar la verdad, primero debemos diseccionar la mentira. Si Jesús no nació el 25 de diciembre, ¿por qué medio planeta celebra su cumpleaños en esa fecha? La respuesta no está en las humildes colinas de Nazaret, sino en el corazón de mármol del Imperio Romano. Mucho antes de que el cristianismo fuera la religión oficial, Roma celebraba sus festivales más importantes y desenfrenados durante el solsticio de invierno. Era una época oscura, literalmente. En el hemisferio norte, a finales de diciembre, los días son más cortos y las noches más largas, lo que generaba un temor ancestral en las poblaciones antiguas. Los romanos celebraban la famosa Saturnalia entre el 17 y el 23 de diciembre. Era un festival masivo en honor a Saturno, el dios de la agricultura. Durante estos días, el orden social estricto de Roma se invertía por completo. Los esclavos eran servidos por sus amos en banquetes, las leyes morales se relajaban, había fiestas interminables y se intercambiaban regalos de terracota o plata. ¿Les suena familiar esta descripción? Es la base cultural de lo que hacemos hoy. Pero había algo más profundo. El 25 de diciembre era una fecha sagrada por otra razón astronómica fundamental. Era el Dies Natalis Solis Invicti, el nacimiento del Sol invicto. Los romanos creían que, a partir del 25 de diciembre, el Sol comenzaba a recuperar su fuerza, venciendo finalmente a la oscuridad del invierno que amenazaba con devorar la luz. El emperador Aureliano había establecido este culto solar como la religión principal del imperio, unificando a las legiones bajo un solo símbolo. Siglos después, cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo en el siglo IV, se encontró con un dilema político inmenso. Tenía un imperio peligrosamente dividido. Por un lado, las masas paganas que adoraban al sol el 25 de diciembre. Por otro, la creciente población cristiana que adoraban a Jesús. La solución de Constantino fue una obra maestra de la ingeniería social y política, el sincretismo. La Iglesia no podía prohibir las fiestas paganas sin causar una revuelta civil, así que decidió cristianizarlas. Sustituyeron al sol físico que adoraban los romanos por la luz del mundo espiritual de los cristianos. Es vital entender que no existe ni un solo registro en los primeros 3 siglos de la historia de la Iglesia, donde se celebre el nacimiento de Jesús en diciembre. De hecho, los padres de la Iglesia primitiva, como Orígenes, ni siquiera celebraban cumpleaños, considerándolo una costumbre pagana propia de los faraones y tiranos. La fecha del 25 de diciembre fue, por lo tanto, una elección administrativa y estratégica, no una fecha histórica. Ahora que sabemos que el 25 de diciembre es una fecha simbólica impuesta por la conveniencia de Roma, nos queda la gran incógnita. ¿Cuándo ocurrió realmente el evento que partió la historia en dos? Para resolver este enigma, no necesitamos especular ni inventar teorías. Necesitamos analizar las pruebas forenses que el mismo texto bíblico nos dejó. Y la primera pista, la más obvia y a menudo ignorada, tiene que ver con la meteorología de Oriente Medio. Abran sus Biblias o busquen en su memoria el relato del evangelista Lucas, capítulo 2, versículo 8. El texto es extremadamente específico con los detalles. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Analicemos esto con lógica y contexto geográfico. El texto dice que estaban en el campo, de noche, y vigilando al aire libre. Belén está situada en una zona montañosa de Judea, a una altitud considerable. El clima allí no es una eterna primavera como muchos imaginan. En diciembre, es pleno invierno. Es la temporada de lluvias frías y, con frecuencia, nieve.
Las temperaturas nocturnas pueden descender drásticamente hasta el punto de congelación. Ningún pastor responsable en la antigua Judea, cuya vida dependía de la salud de sus animales, mantendría a sus rebaños a la intemperie en diciembre. Era una práctica estándar, documentada en el Talmud y en registros históricos de la época, que los rebaños eran llevados a refugios o corrales cubiertos desde mediados de octubre hasta marzo, precisamente para protegerlos de la lluvia torrencial y el frío penetrante. El hecho de que los pastores estuvieran durmiendo al aire libre con las ovejas es una prueba técnica irrefutable. Esto elimina automáticamente los meses de invierno de la ecuación. Diciembre, enero y febrero quedan descartados por pura lógica de supervivencia. Sabemos, históricamente, que los pastores solían pernoctar en los campos en dos épocas principales del año: en primavera, durante el nacimiento de los corderos, o a principios de otoño, después de la cosecha, permitiendo que los animales limpiaran los campos de los restos de los cultivos. Y hay una segunda prueba logística que refuerza esto: el censo imperial. Lucas 2, versículo 1, nos dice que César Augusto ordenó empadronar a todo el mundo. José y María tuvieron que viajar casi 130 kilómetros, desde Nazaret hasta Belén. Un viaje de varios días, a pie o a lomos de un burro, a través de un terreno montañoso y difícil. Roma era famosa en el mundo antiguo por su eficiencia militar y administrativa. Un gobernante romano, pragmático como eran, jamás habría convocado un censo general que obligara a la población a viajar en pleno invierno. Los caminos estarían llenos de barro, los ríos crecidos dificultarían el paso y el frío haría el viaje mortal para los ancianos, las mujeres embarazadas y los niños. Un censo en invierno no produciría una recaudación de impuestos eficiente, produciría una rebelión y un caos logístico. La lógica histórica dicta que estos censos se realizaban en épocas de clima estable, y convenientemente, después de las cosechas, cuando la gente tenía dinero para pagar los tributos, y el clima permitía el tránsito por las calzadas romanas. Así que, descartado el invierno, nos quedan dos sospechosos principales: la primavera o el otoño. Para descubrir cuál es la correcta, vamos a usar la llave maestra, una pista matemática oculta en los detalles del Antiguo Testamento que conecta el nacimiento de Jesús con el de su primo, Juan el Bautista. Presten mucha atención a partir de ahora, porque aquí es donde la Biblia se vuelve un libro de matemáticas precisas y fascinantes. Sabemos por el Evangelio de Lucas que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Cuando el ángel Gabriel visita a María para anunciarle su embarazo, le dice explícitamente que su parienta Isabel ya está en su 6º mes de gestación. Por lo tanto, la ecuación es simple. Si calculamos con exactitud cuándo nació Juan el Bautista, sabremos automáticamente cuándo nació Jesús. La clave para descifrar esto está en el padre de Juan, el sacerdote Zacarías. Lucas capítulo 1 versículo 5 nos dice que Zacarías era sacerdote de la clase de Abías. Esto no es un dato de relleno ni un detalle menor, es la coordenada temporal exacta que necesitamos. En el libro de Primeras Crónicas capítulo 24 se registra que el rey David organizó a los sacerdotes en 24 turnos o divisiones para servir en el templo a lo largo del año. Cada familia sacerdotal servía una semana, 2 veces al año, en un ciclo rotativo ininterrumpido. La clase de Abías, a la que pertenecía Zacarías, era el 8º turno en la lista. El ciclo sacerdotal comenzaba siempre en el primer mes del calendario religioso hebreo, el mes de Nisán, que cae en nuestra primavera, entre marzo y abril. Si contamos juntos, 7 semanas pasan para los primeros 7 turnos. Luego viene la semana de Pentecostés, donde todos los sacerdotes servían juntos. El turno de Zacarías, el turno de Abías, caía típicamente a mediados del mes de Siván. Si traducimos esto a nuestro calendario gregoriano actual, esto sería la segunda quincena de junio. El relato bíblico nos cuenta que Zacarías termina su servicio en el templo, regresa a su casa, y tal como prometió el ángel, su esposa Isabel concibe a Juan el Bautista, digamos, para ser precisos, a finales de junio. Ahora, hagamos la cuenta biológica. Sumemos 9 meses de gestación para Juan.
Si Isabel concibió a finales de junio, Juan el Bautista nace probablemente durante la Pascua, en primavera, alrededor de marzo o abril del año siguiente. Ahora volvamos a la pieza central, Jesús. El ángel visita a María cuando Isabel está de 6 meses. Si Isabel concibió a finales de junio, su 6º mes de embarazo caería a finales de diciembre. Y aquí está la gran ironía histórica. Es muy probable que a finales de diciembre ocurriera algo verdaderamente milagroso, pero no fue el nacimiento en el pesebre, fue la concepción virginal. La fiesta de Hanukkah, la fiesta de la dedicación y de las luces, cae precisamente en esa época. Jesús, la luz del mundo, es concebido en el vientre de María en diciembre, durante el Festival de las Luces. Pero no nació ahí. Para llegar al nacimiento, tenemos que sumar los 9 meses de gestación natural de María a partir de esa concepción en diciembre o enero. El calendario avanza: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, y se detiene en septiembre o principios de octubre. Específicamente, llegamos al mes hebreo de Tishrei. Y esto, amigos míos, encaja con una precisión teológica que te pondrá la piel de gallina. En septiembre y octubre se celebra la fiesta más alegre, profética y significativa del calendario judío, la fiesta de los tabernáculos, o Sukkot. Esta fiesta celebra el tiempo en que Dios habitó en el desierto con su pueblo, viviendo en tiendas temporales. Es una fiesta de Emmanuel, de Dios con nosotros. El apóstol Juan, en el inicio de su evangelio, escribe una frase que parece poesía, pero es teología pura. Él dice: «Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros». La palabra griega original que usa Juan es eskenoo, que literalmente no significa solo habitar, sino que significa hizo tabernáculo o acampó entre nosotros. Juan nos estaba dando una pista gigante que hemos pasado por alto. Jesús, el verdadero tabernáculo de Dios, muy probablemente nació durante la fiesta de los tabernáculos. Todo encaja a la perfección. En otoño, durante esta fiesta, el clima es templado, ni muy frío ni muy caliente. Los pastores aún están afuera con sus rebaños aprovechando los últimos pastos, y hay comida abundante tras la cosecha de verano, lo cual es ideal para las multitudes que viajaban por el censo romano. La historia secular, la astronomía, los ciclos sacerdotales y la teología profunda apuntan a una misma dirección: septiembre u octubre. Entonces, ante esta avalancha de evidencia, ¿hemos estado viviendo una mentira? Roma cambió la fecha. Adaptó un festival solar pagano para facilitar la transición política de un imperio en crisis. El 25 de diciembre es una construcción humana, política y cultural que se arraigó con los siglos. Pero, ¿esto invalida tu fe o tu celebración familiar? No necesariamente. Saber la verdad histórica no se trata de destruir la Navidad, sino de profundizar en ella con madurez. Este conocimiento nos libera de los mitos infantiles de la nieve, los pinos nórdicos y los renos, y nos acerca al Jesús histórico, real y judío, que caminó sobre el polvo de esta tierra. Dios eligió entrar en la historia humana en el momento perfecto, quizás bajo el cielo estrellado y despejado de un otoño en Judea, cumpliendo profecías milenarias hasta en el más mínimo detalle del calendario hebreo, durante la fiesta que celebra su presencia entre nosotros. La próxima vez que veas un nacimiento adornado con nieve artificial, sonríe, porque ahora conoces el secreto que la historia guardó por siglos. La verdad está en los detalles, y tú ya eres parte de los que saben. ¿Qué opinas de esta evidencia? ¿Crees que la Iglesia debería corregir la fecha o la tradición es más importante que la precisión histórica? Déjame tu teoría y tus pensamientos en los comentarios. Los leeré todos. Si este video te abrió los ojos y desafió tu pensamiento, no te quedes con la duda. Suscríbete ahora mismo a Expedientes de la Biblia. Cada semana abrimos un nuevo archivo prohibido, una nueva curiosidad arqueológica y un nuevo misterio resuelto que te hará ver las Escrituras con otros ojos. Soy tu anfitrión en esta investigación, y esto fue un expediente más revelado. Hasta la próxima.